Muy buenas seres humanos excepcionales y maravillosos. Estamos hoy con el tema la mujer, los sentimientos y el hombre ilustrado. Hoy vamos a estar hablando precisamente fue ayer el Día de la Mujer y vamos a homenajear un poco a la mujer, ¿verdad? Que sin duda que lo amerita y no solamente para acordarse de ellas en un día, por supuesto, sino tener presente su lucha a lo largo de la historia y cómo nos han acompañado y cómo nos han ayudado siempre a la mejora, ¿verdad? Siempre. Y, y estamos hoy con la mujer. Decir antes que he estado mirando el dato y el 82% de los graduados en psicología en España son mujeres. Así que fíjense si esto es importante y si nos están empujando al cambio desde ese maravilloso sexo, la mujer, ¿verdad? Cómo nos está ayudando, cómo nos está dando el empujoncito para evolucionar, y justo lo que necesitábamos, ¿verdad? Es provisión directa de Dios, ese aporte de la mujer hacia el hombre. Ahora lo vamos a estar viendo. En cuanto al hombre, claro, lo que ha tenido hasta ahora que ya digo que las mujeres están proliferando en los puestos a cargo, no solamente por supuesto en psicología, sino ya laboralmente, ¿verdad? Y además que su voto cuenta a la hora de establecer políticas. Pero el hombre hasta ahora ha ido arrastrando un raciocinio sin emociones. Por eso es que como el hombre quería seguir privado de trabajar en sus emociones, evitó por todos los medios la llegada de la psicología. ¿Qué descubrió la psicología? Que el hombre quiso evitar. Hallaron que los pacientes que se sometían a terapia psicológica mejoraban ya solo con contar sus problemas. Esto es el dato más valuable que se encontró, más plausible que se encontró la psicología. De que las personas que llegaban ahí al diván, solo con contar sus problemas, ya mejoraban. Que esos problemas de los pacientes y de las pacientes estaban ocasionados muchas veces por tabús sociales que les impedían precisamente contarlo. Es lo contrario a lo que hacemos nosotros hoy en las redes sociales. Precisamente es que buscamos esa sanidad también por contar las cosas, que es una forma de depuración. Ahora vamos a ver. Entonces, los pacientes en psicología ya solo mejoraban ya solamente con contar el problema. Y los problemas venían dados en sus ubicaciones sociales, por tabús sociales, que abarcaban, por ejemplo, incestos, maltratos, atracción hacia el mismo sexo. Todo esto no podían contarlo en el seno de sus casas patriarcales o patrilineales, y entonces pues se pasaban la vida dándole la espalda a su propia emoción, y por eso es que les venían esos problemas psicológicos. A la hora de que los contaban ya empezaban a sanar. Entonces no es casualidad que el avance de la psicología coincide con avances sociales de la mujer y con la lucha social de la mujer. Por lo tanto, la lucha de la mujer y el posicionamiento de la mujer, sobre todo en hacernos ver lo necesario que era la psicología, es decir, entrar a contar las emociones, entrar a hablar de las emociones, pues eso significó, junto con esos avances sociales que la mujer promovió y la lucha social de la mujer, pues
lo que dieron fue con el primer factor de cambio en la percepción occidental, por ejemplo, en temas como el racismo. Este aporte de la mujer en psicología y en todas las áreas que se ha venido dando, especialmente en los 2 últimos siglos, cambió la percepción occidental sobre temas tan principales como el racismo. Y además fue una fuerza erradicadora y principal de la esclavitud. Los aportes de la mujer, a través de hacerse notar y hacer notar al hombre que precisamente era racista y era esclavista cuando no había solucionado, ni siquiera hablado de sus problemas y carencias emocionales. Pero el hombre de esos siglos, de estos últimos siglos, 19, 20, 21, el hombre ilustrado en definitiva, que se las daba de un raciocinio prescindiendo de emociones, lo cual es absolutamente incongruente y acientífico, el hombre mantuvo su irracionalidad. No quiso reeducarse el hombre hasta la fecha, le cuesta todavía a una generación entera, desde los boomers a los octogenarios, les cuesta reeducarse en sus emociones y sanar. Por eso es que el hombre en estos 2 últimos siglos, especialmente 19 y 20, bueno, ya desde el siglo XVIII, con esas ganas de virar hacia la ciencia, hacia la noción científica, pero en la ciencia empírica el hombre buscó objetividad. Y al buscar objetividad científicamente, prácticamente que recluyó y redujo a la mujer solamente a que era un ser de sentimentaloide, y la rebajó todo lo que pudo, en todas las áreas. Y él se lanzó a la búsqueda de una ciencia empírica en la cual buscó objetividad. Pero la objetividad, que no es este el tema, pero que la objetividad solo está presente en la jurisprudencia, no en el resto de la vida, de las áreas que componen la vida. Solo pertenece la objetividad a la jurisprudencia. Pero como ellos quisieron encajar el cuadrado en el círculo, pues buscaron esa objetividad no en la jurisprudencia y empezaron a ver fantasmas llamando a lo subjetivo enemigo, o sea, teniendo a lo que según ellos era subjetivo como enemigo. Y entonces por eso es que se produce la guerra de sexos, siglos XX-XXI especialmente. Finales del 20, principios del 21, la guerra de los sexos. ¿Por qué se dio esto? Porque el hombre buscaba objetividad sin tener que recurrir a las emociones, y la objetividad no estaba por ningún lado, nada más que en la jurisprudencia, y percibió el hombre lo subjetivo como enemigo. Por lo tanto, si la mujer era emocional y por lo tanto, por ende, según él, subjetiva en todas sus áreas y descubrimientos, pues entonces se hacían enemigos de la mujer, porque la mujer daba opiniones subjetivas y a él le parecían subjetivas, enemigas y emocionales o sentimentaloides. Y lo de él, lo del hombre, era racional, objetivo, ¿verdad? Así quería percibirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no estaba educado emocionalmente. Entonces vino la guerra de los sexos, siglos XX-XXI especialmente, y ahí
se tenía lo subjetivo como enemigo, es decir, no había opinión, no había pensamiento crítico, ni mucho menos, en todo lo transcurrido, incluso hasta bien entrado el siglo XXI en el cual nos encontramos. Y claro, percibiendo así lo subjetivo y la opinión y la crítica, pues entonces se hizo ignorante de los hemisferios que biológicamente nos componen como seres humanos, que ahí se refleja el equilibrio neuronal si utilizas bien ambos hemisferios, que uno corresponden al lado masculino y otro al lado femenino, y así es como se puede dar un equilibrio neuronal. Como ellos no lo percibían, no sabían cómo conectar, no sabían cómo equilibrarse entre esos hemisferios masculino-femenino, por eso es que percibían lo subjetivo como enemigo, y por eso es que entablaron una guerra de sexos que dura hasta nuestros días, ¿verdad? Que por eso es que el feminismo se posiciona también en contrarréplica a lo que era una sociedad cada vez más machista y patriarcal. Ahora, otro de los grandes hitos que aconteció en esta franja de tiempo apasionante en la cual usted y yo estamos viviendo, es que con esa percepción de la búsqueda de la objetividad donde no la hay, y esa percepción de que el otro sexo es mi rival, porque el otro sexo percibe cosas subjetivas, me hace juicios de valores, me critica, me quiere hacer mejorar, quiere que me exponga mis sentimientos, mis emociones. Entonces, claro, se dio con una religión que ya no se relacionaba con la conducta en los siglos XX y XXI. Que yo les digo que los sentimientos, que a la mujer se le achacaba ser sentimentaloide o sentimentalista, la mujer no funciona por sentimientos tanto como el hombre. El hombre sí funciona por instintos, sentimientos, pero la mujer no, la mujer es emocional y le ha dado más pie a lo emocional, y por eso se ha desarrollado en lo emocional. A la vista está 82% de psicólogas en España. ¿Por qué? Porque lo emocional ya ha trabajado el sentimiento, dícese el pensamiento, lo ha trabajado, por lo tanto ya viene la emoción. La emoción está más evolucionada que el sentimiento. Ahora, no es la mujer la que se guiaba por los sentimientos, ni mucho menos, era el hombre. Era el hombre, porque el hombre sí se abrazó a sentimientos no trabajados, no elaborados, porque la emoción es sentimiento, siendo el sentimiento, repito, pensamiento recibido, la emoción es un sentimiento racionalizado. Y se ha atribuido a la mujer ser sentimentalista. No, lo que era es emocional. Y por lo tanto más procientífica que el hombre. El hombre era acientífico completamente. ¿Por qué? Porque no incorporaba en su ciencia, en su cosmovisión, en su percepción, en su manera de ver la vida, no incorporaba la emoción. Por lo tanto, quedaba en no entender ni siquiera la religión, porque la religión tenía por objeto mejorar la conducta y el hombre ni siquiera lo vio así. No lo vieron así desde los atriles, se siguió dando lugar a comunidades, religiones, incluso países machistas, y no entrando en lo que era el tratamiento natural que debería haber ofrecido la religión, que es cambio de conducta, que a eso va todo el mensaje bíblico.
Pero entonces se culpó a la mujer, repito, de sentimentaloide, de que se deja llevar por los sentimientos. Ya hemos explicado que no, que fue el hombre, más bien, quien se dejó llevar por los sentimientos de, por ejemplo, ya sabemos, incestos, todo lo que vino, cosas que vinieron a manifestarse en forma de incestos, maltratos, ¿verdad? Cosas así. Entonces, el hombre no quiso relacionar la religión con la conducta hasta el día de hoy. Por eso es que cuando le hablan de reglas claras y objetividad clara de jurisprudencia divina, esto es instrucción divina, bíblica, pues lo esquiva y no va a mejorar la conducta a través de la religión, sino que quiere volver al rito, al déjeme usted quieto, con mis emociones nunca expuestas, porque yo no voy a trabajar nunca en dejar de ser, por ejemplo, fornicario, o dejar de ser promiscuo, o dejar de ser maltratador, o incestuoso. Entonces no me toques eso, ¿verdad? Claro, entonces no le dieron sentido a la religión, por lo tanto la religión ha sido descubierta ya en el siglo XXI como imposibilitadora en lugar de posibilitadora. La religión hoy es imposibilitadora de hombres y mujeres de bien, útiles socialmente, porque lo que ha creado es, digamos, pues gente que al no ir a sus emociones, al no descubrir sus emociones, pues ha quedado sin un cambio de conducta, por lo cual lo que no le ha dado sentido a la religión. Entonces ha caído en un estupor religioso. El hombre ha caído en un estupor religioso. Un estupor religioso que ya todos son ritos, todos son mecanismos psicosociales de siempre, de cíclico, movimientos cíclicos, movimientos de que hoy voy a una congregación, mañana a otra, hoy cambio de pastor, me asigno a tal iglesia, me asigno a tal cura, voy a confesar mis pecados aquí y acullá, pero no expongo en verdad mis emociones, no quiero sanar en mis emociones, que por lo menos el catolicismo tenía algo, que es que mediante la confesión sí la gente también sanaba, por eso es que al cura se le llama cura, porque efectivamente la gente que contaba su problema sanaba, por eso era cura, por eso se le llama cura. Bueno, entonces se le acusó a la mujer de ser ella la que había caído en el estupor religioso, porque dijeron, claro, por eso es que cala más la religión en la mujer, porque es más sentimental. Esto es lo que pensaron los hombres. Como la mujer es más sentimental, pues los hombres se dedicaron a acompañarla a la iglesia para seguir sin trabajar en sus emociones y ser maltratadores, incestuosos, fornicarios, etc. Y encima se le quiso asignar a la mujer lo del estupor religioso, de que había caído en estupor religioso. Que el estupor religioso era la completa absorción de sentimientos interiores. Esto es, la completa absorción del caos interior. Eso es caer en el estupor religioso. Absorber los sentimientos interiores, pero sin darles esa viabilidad de exponer tus emociones, sino simplemente absorbiendo todos esos sentimientos interiores, que es lo que hacen en las iglesias, especialmente en las iglesias desordenadas pentecostales evangélicas, que hacen, que absorben todos los sentimientos interiores,
Si tienen rabia, furia, frustración, la manifiestan revolcándose por el suelo y dando ahí movimientos lagartijeantes. Caen en el caos, pero no solucionan porque no exponen y explican sus emociones, se las callan. No han sido educados de esa manera, ni comprenden ni quieren sanar en sus emociones. Cuando vivimos en la era de la sanación interior, sí se dejan, sí se hubieran dejado. Entonces, claro, ese estupor religioso que encontramos en las manifestaciones religiosas, no solamente las evangélicas, sino, por ejemplo, ¿qué es sino un costalero sufriente que le sangra ¿cómo se dice? Sí, la espalda, la chepa, sangrando por la chepa, el costalero, intentando ahí equilibrarse de alguna manera, intentando ahí castigarse, infligirse dolor por emociones que no es capaz ni siquiera de explicar, de decir, de confesar. En lugar de pedir perdón, prefieren cargar una escayola hasta la sangre. Entonces todo eso es una absorción de sentimientos interiores, ya digo, frustraciones, no haber dado un abrazo, no haber dado un beso, no haber dicho una palabra a tiempo, a un ser querido que ya a lo mejor se ha ido, en fin, entran en ese estupor religioso caótico, por no explicar y vivir las emociones a su tiempo, ni explicarlas, ni vivirlas, o sea, no procesarlas, no procesar esos sentimientos que sí tenían, esos sentimientos, pero no procesarlos hasta hacerlos emociones y explicarlos, sino que se conformaron simplemente a tener el sentimiento, me flagelo y con eso ya intento ir subsanando, tirando en la vida, que se dice aquí. Voy tirando, bueno, pues van tirando. Pero no quieren sanar, van tirando pero sin sanidad, porque no tuvieron esa sanidad emocional. Y por eso es que la religión, claro, se explica en tanto en cuanto ha sido dominada por los hombres. ¿Por qué? Porque no entraron en las emociones. Ahora es muy diferente, porque ya con el aporte de la mujer en las áreas, por ejemplo, de psicología, la religión ya sí puede orientarse de otra manera, porque sí puede ya significarse un cambio de conducta, para un cambio de conducta. Un cambio de conducta, una mejora, una sanidad. Sin embargo, habrá gente siempre que, como son no adultos emocionales, pues achacarán y verán al diablo en todas partes y hasta en la psicología verán a Satanás. ¿Por qué? Porque, claro, llaman a un Satanás externo o le pegan patadas en el trasero a un muñeco de paja, pero resulta que no saben tratar con el mal que muchas veces hay en ellos y que es necesario sacarlo, confesarlo, ¿verdad? Mediante esa sanación, esa explicación, pues precisamente, ir a la raíz de los problemas, que es lo que hace la emoción. La emoción, repito, no es un sentimiento. El sentimiento no está curado. Y un sentimiento no curado te puede llevar a manifestaciones totalmente erráticas. Por eso es que se dan tantos desmanes en la religión, comportamientos súper erráticos. Porque como la religión ha estado dominada por hombres, no han ido a sanar emocionalmente. Con el aporte de la mujer ya es muy diferente, porque ya la psicología se traslada a todas las áreas y disciplinas
también, por supuesto, a la religión. Entonces si se quieren acercar a la religión, van a tener que exponer sus emociones y sus vivencias personales para que la gente les escuche o deje de escucharles. Porque ahí sí que vamos a predicar con el ejemplo, puesto que todo va a ser vivencial. Ahora sí va a ser una experiencia, ahora sí va a ser vivencial. Si yo puedo hablar de una superación personal es porque he pasado por ahí, o he sido testigo de que por ahí es por donde se debe ir, ¿verdad? O sea, yo he visto casos de gente obtusa que por obtusa y no manifestar sus emociones han dado con una vida cada vez más errática, ¿verdad? Entonces yo eso puedo contarlo. ¿Por qué? Porque lo he visto. Esto es lo que se está haciendo desde la psicología. La capacidad de interpretar la realidad. La religión no tenía esas herramientas, porque no querían interpretar la realidad por cuanto no querían manifestarla en la indagación de sus emociones, sino que querían dejarlas en sentimientos, meros sentimientos, y a más de eso, ya he explicado, ya vamos a terminar, que además de eso, que querían atribuirle a la mujer una inferioridad también, porque la mujer era sentimental y el hombre era razonable. Y era todo lo contrario. El hombre era el sentimental porque se dejaba llevar por el impulso, y la mujer era más emocional. Por eso es que acontece lo siguiente. También, ya acabamos con esto. Por eso es que al hombre se le ha conquistado por el estímulo, por los ojos, que responde a ser ese sentimiento no procesado, ese estímulo / sentimiento. Entonces entra por los ojos y lo desean, ¿verdad? La mujer, sin embargo, ¿qué pasa? Que su órgano erógeno empezaba por los oídos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya era una emoción. Ya no era solamente el estímulo, sino ya tenías que acudir a ella a través de una emoción. Así que ahí queda claro. El hombre, por cualquier estímulo, el hombre era el sentimental, porque el hombre abandonaba el primer estímulo. La mujer era más interiorizada, más emocional. Y esto ha ocurrido desde siempre. Gracias a eso es que estamos mejorando y que la cosa va a mejor. Cuesta a lo mejor pensarlo, pero está siendo así. Yo le digo a mi esposa, mira, tu generación tendrá muchos problemas en economía a la hora de realización y todo eso, pero tiene algo que no tenía la mía, que es que ahora hay un pensamiento crítico. Y a ese pensamiento crítico ha ayudado, gracias a Dios, nos ha ayudado la mujer, ¿verdad? Esto es así. Un abrazo para todos y para todas. Hasta otra. Si les gustan estos temas, suscríbanse, ayúdennos a llegar a 50 suscriptores para grabar en directo y pues nos vemos con temas igual o más interesantes que este. ¡Hasta luego!